Buenos días, vamos a trabajar una ampliación de la sesión que tuvimos la semana pasada con Blender y vamos a utilizar el proyecto de Tetris, de un juego de hace ya bastantes años, para desarrollar una serie de conceptos. Uno es generar geometría a través de primitivas, en este caso a través de un cubo, donde trabajaremos la extrusión. Luego haremos ciertas modificaciones como son trasladarlo, rotarlo, desplazarlo para que esa pieza se nos pueda ajustar y generarnos una pequeña composición. Y por último lo que haremos será agregarle unos modificadores como son biselados y subdivisiones. Partimos de la escena base de Blender, donde tenemos una primitiva, el cubo, tenemos una cámara y tenemos una luz. Voy a activar el screencast para que podáis ver en la esquina superior izquierda, o sea, en la esquina inferior izquierda el ratón. Voy a ampliarle un poquito el tamaño para que lo podáis ver un poquito mejor. Y cuando clique el botón derecho, pues ves que va a salir una pequeña imagen. Lo que hacemos es redimensionar el cubo para que mida 1 por 1 por 1, como he comentado, que será la unidad base de cada una de las fichas del juego Tetris. Lo podemos hacer desde varias formas, escalando o cambiando las dimensiones. Luego vamos a situarlo sobre la línea del suelo, de la rejilla, que ya sabéis que lo podemos hacer en cualquier momento, pero a mí me gusta trabajar sobre lo que es el suelo. Y recordamos que con E, entrando en modo edición, obviamente previamente, podemos extruir nuestro objeto de tal forma que añadimos geometría. No es lo mismo de formar un objeto escalándolo, en este caso en la vertical, en el eje Z, a generar geometría nueva, con lo cual vamos a tener nuevas caras que podemos hacerle cierto desarrollo. A continuación le añadimos el modificador de biselado para ver cómo las esquinas de nuestro objeto se suavizan y nos va a dar una sensación de mayor realidad, porque en la geometría natural, en la realidad no existen ángulos vivos con ángulos rectos, sino que siempre, dependiendo del material que estemos desarrollando, pues tendrá mayor o menor biselado. El objetivo es que cuando le dé la sombra a nuestras piezas de Tetris, pues no se nos vean como un damero plano, sino que podamos tener esa sensación de que están modulados, que es el objeto que tenía Blender. A continuación añadimos una serie de cortes, recordamos que es con control R, obviamente de nuevo en modo edición, que es donde podemos editar nuestra malla, para enfatizar las juntas que tenemos entre módulo y módulo de nuestra pieza. Lo que hacemos es añadir un corte por arriba de la cara que hemos generado y otro por debajo, de tal forma que eso nos va a permitir que luego, mediante un escalado del anillo que se nos queda en el centro, podremos realizar un pequeño escalado para que esa junta se enfatice mucho más y nos genere una pequeña línea de sombra entre módulo base y módulo base de nuestra pieza de Tetris. Recordemos que para seleccionar los anillos tenemos que pulsar la tecla Alt al mismo tiempo que seleccionamos la arista o borde que queramos seleccionar. Así se nos seleccionarán todas las del mismo bucle. Eso nos permitirá que con la tecla S y definiendo un parámetro, simplemente moviendo el ratón hacia un lado u otro, podamos reducir el escalado o ampliar el escalado de ese anillo y nos generará esa sensación de sombra entre cada uno de los módulos, aunque la geometría seguirá siendo una geometría continua. Hemos borrado la cámara y la luz para generar un asset, que sería un pequeño módulo que podríamos llevar a cualquier entorno de videojuegos, como tipo Unreal y demás. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el punto de origen de la geometría y lo vamos a llevar al 0,0 por si en algún momento dado también quisiéramos llevárnoslo pues a cualquier motor de juego, render, o sea, Unreal, y cualquier elemento que nosotros lo necesitáramos. No es necesario, pero lo hago para recordar lo que lo hemos visto en clase y que no se nos olvide. Tenemos que cambiarle el nombre a la geometría en el elemento y luego guardar nuestro archivo de Blender para poder llamarlo en un momento dado para realizar una composición. El objetivo es que cada pieza esté generada en un único archivo y luego podamos anexarlo a nuestra escena como proyecto final para que nos acostumbremos al modo de trabajo en grupo donde cada persona podrá desarrollar una pieza que sea necesaria para nuestra escena y luego podamos combinarlas todas juntas para conseguir un desarrollo en equipo. Pues nada, simplemente recargamos de nuevo la escena con archivo nuevo, vuelvo a activar el screencast para que podamos tener
la información sobre el ratón y cambio el tamaño para que lo tengamos un tamaño un poquito más grande y podáis observarlo. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Lo único que tenemos que hacer es escalar nuestro cubo. Vamos a poner dimensiones 1, 1, 1. No entramos todavía si son en metros, centímetros, nada. Simplemente una unidad y lo posicionamos sobre el suelo, la rejilla. Recuerdo otra vez que no es necesario, puesto que nuestra geometría puede estar en cualquier momento, pero por deformación profesional estoy acostumbrado a que las piezas estén depositadas sobre el suelo. Entramos en modo edición, seleccionamos la cara que queramos extruir y a continuación tenemos que seleccionar las dos caras para que se puedan extruir hacia arriba y obtener la pieza de Tetris que es cuadrada. Si seleccionáramos una y luego la otra se nos generaría geometría intermedia y eso nos daría problemas a la hora de hacer mapeado de V, mapeado de coordenadas o incluso a la hora de hacer un renderizado donde tendríamos materiales superpuestos. El procedimiento será el mismo, añadimos un modificador de biselado para que se nos queden los bordes ligeramente suavizados. Yo le he puesto 5 segmentos y un valor de 0,05 como podéis ver en la pantalla. El mismo procedimiento, control R para añadir bucles en cada una de las caras por un lado y otro, siempre en el ámbito donde la cara confluye con la otra cara de la misma geometría, porque recordamos que por los exteriores ya se aplica directamente el biselado. Una vez que hayamos realizado los cortes, los anillos, añadiendo bucles, lo que vamos a hacer es con la tecla Alt seleccionar la arista o borde del anillo que nos interese, que en este caso es el interior, y lo que vamos a hacer es un escalado, en este caso pues un factor de reducción, no hacemos una ampliación sino una reducción para que esa junta se nos quede rehundida y se marque la línea de sombra, de tal forma que nuestra pieza, que era un cuadrado, era un rectángulo si lo mirábamos de forma tridimensional, pues ahora parece que está compuesto de 4 caras. El objeto es que cuando hagamos el render no se nos quede una pared lisa, sino que se nos vayan quedando esas líneas de sombra entre pieza y pieza. Volvemos a mover nuestra pieza para que se nos quede en el centro, que vuelva a ser lo mismo, no es necesario porque luego vamos a tener que transformarla con desplazamientos, como ver, y rotación si fuera necesario. Pero bueno, lo hago para que os acostumbréis si algún día necesitáis llevaros alguna pieza a algún motor de videojuego, pues que podáis cambiarle el origen a la geometría y las posicionéis en el 00 sobre el suelo para que luego no tengáis problemas en el otro motor del que lo lleváis. Volvemos a renombrar la pieza y volvemos a guardar el archivo con un nombre diferente. El objetivo de esto es que os acostumbréis a renombrar las piezas porque cuando tendremos muchas en nuestra escena nos va a resultar un poquito más complejo. Bueno, a partir de ahora lo he puesto en modo rápido para que podamos desarrollar el resto de las piezas y lo que voy a hacer es dividir las ventanas para generar una nueva ventana donde con el editor de V e imágenes añada la imagen de referencia con todas las fichas que tiene Tetris para el desarrollo del juego. Hemos generado la azul, cian y la roja y ahora pasaremos a formar la letra L invertida con un azul plain, podemos determinar. El objetivo es que os familiaricéis un poco con el desarrollo de las piezas. Ya os digo que después de estar viendo cómo lo desarrollamos en clase y desarrollar en detalle las piezas, sobre todo con el tema de la moradita, que parece como un pequeño zigzag, la pieza que está la tercera en la línea de abajo, nos encontramos un pequeño problema en las juntas, en el momento en el que se une la pieza que está en horizontal con la vertical. Por eso, dándole un poquito de vuelta y para hacer el desarrollo más fino, he preparado un vídeo donde veremos cómo podemos desarrollar esa pieza con mayor finura e incluso podríamos desarrollar todo el concepto de nuevo si tuviéramos interés en que quedara especialmente bien. La verdad es que el ejercicio lo único que pretende es que desarrolle habilidades de extruir, generar cortes para que podamos añadir más geometría junta en este caso, escalar, mover, rotar y al final generar una pequeña composición. Después de generar esa pequeña composición vamos a trabajar con el motor de render interno de Blender, que será la única práctica que haremos porque luego pasaremos a Cycles, que es un poquito más complejo y nos va a dar mayores prestaciones. Y la idea de que hagamos con Blender es por una iluminación básica, muy sencilla, para que le saquemos un poquito de partido al tema de oclusión ambiental.
sea que con eso completaremos nuestro trabajo. Es una escena bien sencilla, que es la que hemos realizado en clase, que podéis complicarla realizando geometrías nuevas, pero lo que os comentaba el otro día es eso, que lo que quiero es que tengáis muy trillado el tema extruir caras, extruir vértices, extruir aristas. Luego tenemos que trabajar muy bien el tema de control R, que es para añadir cortes o bucles. El objetivo es que nuestra geometría pues se adapte a nuestras propias necesidades, que seáis vosotros los que controléis la geometría y no la geometría de vuestros objetos, las que os lleve por el camino que el programa determina. Y sobre todo que acostumbréis a entrar en modo objeto, en modo edición, en función de las necesidades que tengáis en cada momento. Aquí hice una simulación para que recordarais lo que vimos en clase, que a veces los modificadores no se aplican, en este caso el de biselado, porque sin darnos cuenta hemos generado una geometría que se superpone a la geometría que ya tenemos. El modificador no se puede aplicar puesto que se encuentra una redundancia de caras coplanarias. El objetivo es editar la malla, entrar en modo edición, editamos la malla, seleccionamos todos los vértices y en malla, vértices, remover dobles, lo que hacemos es eliminar toda la geometría que ha quedado duplicada y así podremos aplicar el modificador sin ningún problema. Aprovecho mientras el vídeo está en modo rápido para recordaros que los mayores problemas que nos vamos a encontrar en el modelado 3D serán las geometrías duplicadas. En este caso, cuando generamos un duplicado o hacemos una extrusión pero luego cancelamos la orden y la extrusión se queda pero se queda en la misma posición y entonces la geometría se nos ha duplicado. Y por otro lado, otro tema que se nos puede generar de problema en el tema de modelado 3D es que a veces cuando generamos caras, determinando los vértices que determinan un quad y esos vértices generamos una cara para rellenarla, a veces el orden de selección de esos vértices nos va a generar que las normales sean hacia adentro y entonces veremos que nuestra geometría, en lugar de lo que ocurre por ejemplo con esta pieza donde todas tienen la misma tonalidad de gris, siempre que estén en el mismo plano, pues a veces una nos quedará especialmente oscurita. Eso se debe a que la normal va hacia adentro y lo que tendremos que hacer es simplemente entrar en el modo de cambio de normales y recalcularlas para que no tengamos problemas a la hora de asignar materiales. Recuerdo que todos estos temas los vimos en clase el otro día, pero quería que tuvierais este pequeño vídeo para que pudierais vosotros trabajarlo en casa y revisarlo tantas veces como queráis. El ejercicio es muy sencillo, pero es importante para afianzar un poquito los conceptos que tenemos. Ya hemos generado la cuarta pieza, que es la amarillita, la renombramos, la guardamos el archivo y yo para ir un poquito más rápido lo que hacía era borrar la geometría y volver a empezar para no tener que cambiar el screencast ni la división de las pantallas y así poder ir más rapidito. Veis que aquí tenemos la pieza moradita, que es la que vamos a realizar ahora, que es la que os he dicho que como es la más compleja o la que da más problemas a la hora de generar esta cara, nos da un pequeño problema a la hora de hacer los cortes. De hecho veréis que luego al final en el vídeo de materiales y texturas, cuando hago una revisión de la geometría, me encuentro que he tenido algún problema a la hora de usar la adherencia a objetos, pues me doy cuenta que la geometría no se ha subdividido como debería y lo que he hecho ha sido eliminar el biselado, añadir una subdivisión de malla y añadir unos cuantos cortes más para que las caras se ajusten más al resultado que yo quería en ese momento. Obviamente a veces los proyectos no salen a la primera y es necesario pues un pequeño análisis previo o simplemente una vuelta de tuerca y volver a generar de nuevo la geometría, eso sí, ya teniendo muy claro hacia dónde queremos llegar. No existe una única forma de hacer los proyectos. Lo importante es que vosotros encontréis en cada momento la mejor forma posible, con el menor trabajo y con las mayores capacidades de flexibilidad y modificación para que en el futuro vosotros o cualquier otra persona lo pueda utilizar sin problema. En este punto que estoy marcando ahora en el ratón es donde luego esta opción que yo determiné en principio para la clase pues no es la mejor. Intenté realizar otro tipo de corte a ver si quedaba mejor, pero la verdad es que para el resultado que nosotros pretendemos en clase pues tampoco tenemos mayor problema. Seguramente habrá gente que diga, no, es que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Recuerdo que esta clase es complementaria, o sea que esta sesión de vídeo es complementaria a la clase que tuvimos en esta semana, en febrero,
y la idea es que tengáis un complemento al taller que hemos realizado en la Universidad de Granada. Y no se trata de hacer algo perfecto, sino que trabajáis pues una serie de conceptos. Aquí veis que hemos tenido oportunidad de trabajar hasta el cansancio la generación de geometrías primitivas, cambiar esas geometrías primitivas mediante escala o mediante el tamaño, posicionarlas con el menú de herramientas lateral. Luego lo que hacemos es entrar en modo edición para extruir cada una de las, en este caso de las caras. Luego esas caras lo que vamos a hacer es añadirle algunos cortes para que la geometría que se nos genere pues sea menos lisa, tenga un poquito más de sensación de relieve. En este caso lo generamos a través de unos anillos, de unos cortes que generamos en la geometría. Y luego lo que vamos a hacer es, en una escena nueva, anexar cada uno de los objetos que hemos ido generando y con eso generar una pequeña composición de Tetris, ¿no? Como quedaría el juego. Luego, por último, quiero añadir un objeto nuevo que es el texto, y como habéis apreciado al principio cuando he puesto la imagen del juego Tetris, el original, la R de Tetris aparece rotada. Entonces veremos cómo podremos hacer eso en nuestro texto, aunque perderemos la prestación de poder editarlo y ya se nos convertirá en una malla, pero también limpiaremos esa malla porque a veces las mallas de texto, pues cuando se convierten de texto a malla 3D, pues se duplican los vértices y eso nos suele dar problemas. Sobre todo, por ejemplo, para el tema de impresión en 3D. Si queremos generar un texto para cualquier objeto decorativo y luego imprimirlo, pues nos vamos a tener problemas con la geometría duplicada. Aquí lo que estamos haciendo es generar una escena nueva y anexar cada uno de los objetos que nosotros hemos ido generando, el 1, el 2, 3, y una vez que los generamos, como todos se nos colocan en el 0, 0, 0, pues lo único que hago es desplazarlos para ir haciendo una pequeña composición. Veis que lo que utilizo ahora es la adherencia a objetos, adherencia a vértices y al más cercano, y eso me va a permitir que pueda llevar el objeto directamente con el cursor, y cuando ese cursor se convierte en un pequeño circulito, nos va a permitir que nuestra geometría se adhiera sin ningún problema. Recuerdo que si vamos a hacer cualquier otro movimiento, cualquier otra acción, desactivéis la adherencia a objetos, porque a veces vamos a tener un problema y si tenemos la adherencia a objetos activada y queremos mover una arista, pues si nosotros queremos hacer un movimiento libre, se nos va a ver condicionada por esa adherencia. Entonces la adherencia la activamos justo cuando la necesitemos, no trabajéis con ella por defecto activada porque luego va a dar problemitas. Recuerdo que cuando nosotros movemos un objeto, por ejemplo, utilizando la adherencia, es necesario que hagamos un proceso iterativo, porque a veces no solo a la primera se nos va a realizar. En este caso, en las piezas estas que son estas con la Z inversa, que era la moradita que he dicho que va a dar problemas, y la que sí que se parece a una Z, son muy parecidas, y lo único que he hecho es activarle una transformación que no habíamos hecho hasta ahora, que es la simetría, y marcar el eje en el que quiero que se realice la simetría. Así me ahorro tener que volver a hacer una geometría inversa. Lo que hago es renombrar las piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego si alguna está duplicada pues le pongo -2 para que esas geometrías pues luego a la hora de añadirle textura y materiales sepa por dónde van. Y nada, veis que ya tengo mi composición preparada para que luego podamos generar un pequeño renderizado de esta escena. Veis que algunas piezas se ven con un color gris clarito y otras con un color gris un poco más oscuro. Simplemente porque algunas las he generado con el cubo que sale por defecto con Blender cuando abrimos, y esas tienen ya un material asociado que es un material blanco. Cuando borro esa geometría y añado una nueva, esa sí que aparece por defecto sin ningún material. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un suelo para que nuestras piezas no queden como flotando y puedan tener una pequeña sombra arrojada. Y lo que hago es entrar en modo edición, seleccionar la arista o borde que se nos queda en la parte un poquito de atrás, extruir esa arista o borde para generar ese pequeño telón de fondo, y ahí nuestra geometría pues va a tener un sitio donde poder proyectarse. La he escalado, pero el escalado que he realizado ha sido muy grande y no se va a apreciar esa línea del fondo. Entonces, bueno, pues lo que hago es mover un poquito la cámara. Recuerdo que la cámara es un objeto más que se puede mover con las mismas
los mismos atajos de teclado que utilizamos para mover geometría, G para mover, R para rotar, y nada, lo voy a escalar un poquitín porque sí que quiero que se vea un poco ese biselado que le hemos hecho al fondo, bueno, ese bisel que le hemos hecho, que se aprecie un poquito. Claro, no podemos utilizar esa geometría tan dura con un solo borde. ¿Qué es lo que haremos luego? Pues añadirle un modificador, que es subdividir la malla, para que ese objeto se quede un poquito más suavizado y no se nos quede una arista tan marcada cuando lo iluminemos, que es lo que estamos haciendo ahora. En principio yo aquí determino 4 niveles de subdivisión, luego para el renderizado final veo que se queda bastante marcada esa arista y lo que hago es aumentarlo un poquito más, ¿vale? Recuerdo que también puedes cambiarle el modo de visualización a sombreado suave. Ahora lo que hacemos es añadir un texto. Me lo voy a sacar ahora un poquito fuera porque viéndolo que no se nos veía porque estaba superpuesto en la otra malla. Y ahí ves que escribo la palabra Tetris. Podemos cambiarle la tipografía, ¿vale? Entramos simplemente clicando en la letra F. Seleccionamos la geometría que he dejado para el ejercicio, que le he dejado una página que se llama DaFont, que es una fuente que es gratuita y que podemos utilizar siempre que sea sin fines comerciales. Seleccionamos la tipografía y lo único que tenemos que hacer es pues editar ese texto como nosotros queramos y trabajar con la tipografía. Aquí estoy dándole vuelta porque no había descomprimido el archivo y por eso desde Blender no me lo encontraba. Luego en el pequeño vídeo que monto a continuación veréis que sí que ya me doy cuenta, descomprimo el archivo y ahí sí que podemos encontrar el formato de TrueType Font, el TTF, y ese sí que lo podéis instalar en vuestro ordenador si queréis para tenerlo, o para utilizarlo en Blender no es necesario ni siquiera instalarlo, tan solo tenéis que seleccionar la ruta donde lo tenéis guardado y directamente Blender va a entender el formato TTF para poder generar nuestro texto con la fuente que nosotros hemos querido. Como veis en este caso pues tiene los pequeños serif, bueno no son pequeños sino que son bastante contundentes, pero no es una letra sencilla sino que tiene como esas pequeñas comillas que aparecen en el extremo de las letras. Veis que lo que he hecho ha sido simplemente en extruir determinarle un valor, le he puesto 0.1 y ahora lo voy a rotar en el eje X para que las letras se nos queden un poquito en vertical. Divido la ventana para conseguir que en uno vea directamente cómo se ve desde la cámara y en el otro pueda orientar yo el objeto, la geometría, como quede bastante más atractiva a la hora de desarrollar nuestra encuadre que queremos hacer para nuestra grabación, nuestra imagen estática en este caso. Yo suelo utilizar una composición así cuando quiero hacer el encuadre. En uno tengo lo que se ve desde la cámara y en otros pues tengo el objeto visto en frontal y otro en planta, o voy cambiando un poquito porque el objeto es que al final tengamos posibilidad de movernos sin ningún problema. Recuerdo que las vistas ortogonales nos sirven para condicionar los movimientos de los dos ejes en los que se aprecian. Veis que en la parte de arriba solo puedo realizar movimientos en el eje X y en el eje Z. Luego he añadido la adherencia para que condicionando con G y Z pues mi objeto se vaya a pegar justo al plano del suelo. Si tú escribes GZ pero al mismo tiempo tienes la adherencia activada, lo que hace es que se mueva a cualquier punto pero condicionando o restringiendo, mejor dicho, el movimiento solo al eje Z. Nada, roto un poquito el texto para que se nos quede un poquito más orgánico, por así decirlo, la geometría y no se nos quede todo tan ortogonal. Lo pongo justo en la esquinita del encuadre de nuestra cámara y así podremos ver que hemos hecho una pequeña composición muy sencilla, tampoco la hemos trabajado demasiado, pero hemos trabajado por los conceptos que he dicho: generación de primitivas, extrusión, añadir cortes, mover, rotar. En este caso hemos añadido un texto que hasta ahora no lo hemos usado y también hemos utilizado la adherencia, que hasta ahora pues tampoco nos habíamos centrado mucho en ello. Aquí os quiero comentar que la letra R en el juego Tetris aparece al revés. Claro, como yo tengo mi texto generado directamente con la herramienta de añadir texto de Blender, yo puedo editar el texto entrando en modo edición y puedo borrar las letras, los tipos que aparecen, pero no puedo cambiarle la rotación a una de las letras.
Entonces, si me equivoco, el texto, aunque esté extruido, puedo añadirle letras, puedo cambiarlo, puedo cambiar completamente el texto, puedo hacer otro nuevo, puedo escalarlo, puedo hacer lo que yo quiera. Pero no puedo voltear una sola letra. ¿Eso cómo lo podré hacer? Pues lo único que tengo que hacer, lo único que tengo que hacer con el objeto es convertirlo a una malla, ¿vale? Si lo convertimos en una malla, el objeto dejará de ser un texto, sino que se habrá convertido en una malla 3D que nosotros podremos editar. Aquí es lo que os comento. El problema es que cuando convertimos un texto en malla se nos duplican los vértices. Entonces, entrando en modo edición, seleccionamos todos los vértices, seleccionamos remover doble, que está arribita del todo, y veis que se nos han eliminado unos 1900 y pico vértices. Eso implicaría que hubiéramos tenido bastantes problemas a la hora de hacer el renderizado de esta imagen o el procesado de imagen cuando le pongamos los materiales. Ahora ya sí que tenemos las piezas separadas. Y como veis, he puesto una posición en la que me permita, con la herramienta de selección de marco o ventana, pues seleccionar solo esos vértices. Estoy en modo edición, clico la letra P. Bueno, la letra B que veis ahora es para seleccionar el marco. Recuerdo que si no tenemos seleccionado el modo alambre o el modo transparente, no vamos a poder seleccionar la geometría que está por detrás. Entonces lo que tenemos que hacer es poner nuestra geometría en modo alambre, poder ver todos los vértices. Con la letra B seleccionamos, o con la C, si queréis hacer la selección con círculo, seleccionamos todos los vértices que corresponden a esa letra, y lo único que tenemos que hacer es darle a la letra P y partir la geometría o dividir esa geometría a través de los vértices que hayamos seleccionado. Y ahora tenemos dos objetos diferentes. Por un lado las letras TED, IS, y por otro lado la R. La R ahora sí que podemos hacerle una rotación o podemos probar con el tema de simetría. Yo creo que al final la mejor opción era hacerle una rotación con respecto al eje Z de 180 grados. Entonces, R de rotar, determinamos el eje en el que lo queremos hacer y lo que hacemos es, bueno, recuerdo que esto de darle tantas veces al escape es de formación profesional del programa de AutoCAD de Autodesk. R, seleccionamos el objeto, le damos a la tecla R. Lo que hacemos ahora es determinar el eje, que queremos que sea el eje Z, y darle 180 grados de valor, con lo cual la letra se ha rotado y se nos queda al revés. Ahora lo que tenemos que hacer es desplazarlo un poquito, porque al hacer la rotación con respecto a su propio eje, pues nos la ha quedado un poquito desfasada. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, donde trabajaremos temas de materiales, texturas y un pequeño proceso de imagen.